Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestras clases de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a continuar, ¿sí?, con el plan de redacción. Estamos ya en la sexta unidad, entonces debes colocar este separador en tu cuaderno. Yo lo he escrito de esta manera, tú lo puedes decorar lo mejor posible, otros colores, ¿sí?, plumones, hojas de color, no lo sé, pero decóralo como mejor prefieras. El valor del mes es la amistad. La frase, quien encuentra un amigo fiel encuentra un tesoro. La confesión de fe, sobre toda cosa guardada, guardo mi corazón, porque de él sale la vida. Lo encuentro en Proverbios 4:23. Bien, una vez copiado esto, vamos con el plan de redacción. El día de hoy ya no vas a tener que copiar nada en el cuadernito más que, ¿no?, el separador. Terminas de copiar el separador, le sacas una fotito, me lo envías al ClassDojo. Ahora, vamos a recordar un poquito los criterios de ordenación de oraciones. Esto ya lo hemos hecho en la clase pasada, pero me he dado cuenta que cuando les dejé la tarea, no han hecho bien la tarea. Entonces, por tal motivo, vamos a recordar, ¿sí?, los criterios de ordenación de oraciones. El primer criterio de ordenación era por secuencia temática. Ya. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema en sí? El plan de redacción. ¿Y en qué consiste el plan de redacción? En ordenar, ¿no? Hay varias oraciones, ¿sí? Y están con las alternativas, ¿no? 1, 2, 3, 4, sí están, ¿no? Tienes tú 1, 2, 3, 4. Y te van a salir alternativas. Alternativa A, así como aquí, ¿no? Alternativa B, alternativa C, alternativa D. Y tú vas a tener que elegir cuál es el orden correcto. La alternativa A, la alternativa B, la alternativa C. ¿Cuál es el orden correcto? ¿Ya? En eso consiste el plan de redacción, en ordenar la secuencia. No hay una secuencia, ¿ya? Entonces, la primera secuencia es por secuencia temática. Dice, va a haber un tema más general, ¿no? Un tema muy grande y se va, desde el tema más general se va hasta el tema más específico, ¿sí? Por ejemplo, yo digo el agua. El agua es un tema muy general. Entonces yo digo concepto del agua, después voy a decir estados del agua, y de ahí digo, ¿no? Estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, subestados del estado gaseoso. ¿Te das cuenta? O sea, ya me voy ya alejando cada vez más específico, más específico, más específico. Entonces, va de lo más general a lo más específico. Esa es la secuencia temática. Recuerda, secuencia temática. Por ejemplo, si hablamos de alguno de ustedes, a ver, vamos a hablar de Edu, ya. Edu es el tema bastante general, ¿no? Yo digo Edu. A ver, un tema, bueno, vamos a ir hasta lo más específico, ¿no? Por ejemplo, yo digo alumno Francisco, ya muy general, porque hay un montón de alumnos Francisco. Tercero de secundaria, ya un poquito más específico. Y de ahí se sienta en la primera fila, ¿no? Cada vez más específico, ¿entiendes? O sea, va de un tema general a lo más específico. Ahora, ordenación por secuencia causal. Ese es el segundo tipo de ordenación. ¿Qué pasa acá? Causa. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿No? Es por qué se origina esto. Entonces, ¿en qué se está basando? Eso es la ordenación por secuencia causal. Por ejemplo, acá hablaba del aparato locomotor, ¿sí? Entonces, primero empieza a hablar de la vida del hombre y de ahí qué función pues tiene el aparato locomotor, ¿no? Y qué origen, ¿no? ¿A qué origina el aparato locomotor? ¿A quién ayuda el aparato locomotor? Por ejemplo, si yo puedo poner acá en ordenación de secuencia causal COVID-19, ¿no? Podría poner después causa, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué va a causar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿está basada en qué? ¿En qué, no? Virus. Ya, eso yo tengo que ordenar por secuencia causal. Está basada en que los hechos se interconectaban de manera que uno da a origen a otro. El virus da origen al COVID, el COVID da origen a la fiebre, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, delirio, ¿ya? Entonces, todo eso, la fiebre, todo. Ahora, ordenación por secuencia temporal o cronológica. Aquí es muy fácil porque voy a irme, ¿no?, por el tiempo.
Ya, por ejemplo, si es la biografía de una persona, tienes que ver, ¿no? Si está su fecha de nacimiento primero, es lo que voy a poner. Después, cuando ya está un poquito más grande, qué hizo en el colegio, qué hizo en la universidad, ya cómo se graduó y cómo, por último, cómo murió, ¿no? No me puedo yo saltear ninguno de estos pasos. Y es más, algunas veces te dan fechas más fácil. Sí, ahora también acá en secuencia temporal o cronológica puede ser, por ejemplo, de la rueda, ¿no? La rueda, cómo fue evolucionando, ya. Cronológicamente, ¿no? Antes era rueda, ahora es llanta, ¿sí? Ahora, también tenemos la secuencia espacial. Entonces aquí vamos a ordenar los lugares igual, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de Arequipa, primero tengo que ver dónde está situada. Si dentro de mis oraciones está hablando de América Latina, después de Perú, entonces primero va a ser América Latina, después Perú, después recién Arequipa. Y si primero está hablando de Perú, entonces primero Perú, después recién Arequipa. Y después de Arequipa recién vendría, digamos, uno de sus distritos, en realidad, bueno, distritos no, todavía no, provincia, por ejemplo, Caylloma. Y después voy a decir uno de sus distritos, ¿no? Después uno de sus anexos dentro del distrito, ¿ya? Entonces va de lo más grande hasta lo más pequeñito también, de acuerdo al espacio, ¿ya? Al espacio, al lugar. Entonces ya hemos visto los cuatro tipos de ordenación. Ordenación por secuencia temática, ordenación por secuencia causal, ordenación por secuencia temporal o cronológica y ordenación por secuencia espacial. Entonces vamos a resolver los ejercicios que les dejé la semana pasada. Dice, analizo los enunciados y escribo la secuencia correcta de los enunciados. Dice, aquí tú tenías, no sé por qué otro me he puesto en secuencia temática, no, acá dice, y escribo la secuencia. ¿Cuál es la secuencia correcta? No te dice escribe el tipo de secuencia. No. Ya dice las necesidades solo en pequeñas cantidades, ¿no? Disculpen, las necesitas solo en pequeñas cantidades y es difícil presentar carencia de ellas si ingieres una dieta balanceada. El déficit de vitamina A genera disminución del sentido de la vista. Las vitaminas son sustancias que se encuentran en los alimentos y que debes tomar para estar sano. Existen variedad de ellas y muchas presentan funciones específicas. Así, por ejemplo, la vitamina C es importante en los procesos de cicatrización de las heridas. Fácil. ¿De quién estamos hablando en general? Aquí es de por secuencia temática, ¿verdad? Entonces estamos hablando de las vitaminas. Es algo general. ¿Por dónde vamos a empezar? Ah, por el concepto, ¿no? Las vitaminas son sustancias que se encuentran en los alimentos que es tomar, ¿no? Ya es la primera. Y después, ¿qué digo? ¿Para qué me sirven, no? Las vitaminas. Ah, ya, las necesitas solo en pequeñas cantidades. Y después, ¿qué digo? Existen variedades, ¿no? Y de ahí tengo cinco, ¿no? Así, por ejemplo, la vitamina C, ¿no? Y después, por último, vamos a el déficit de la vitamina A, ¿no? Genera la disminución del sentido de la vista. Esa es la alternativa correcta. Sí, 3, 1, bueno, el orden correcto. Sí, 4, 5, 2. Ahora vamos, eso estaba muy fácil, ¿eh? Organizo los enunciados y escribo el número dentro de los paréntesis. Marte, dice. Todo ello despertó la curiosidad de los científicos del principio del siglo XX. Su día dura un poco más de 24 horas y su eje está inclinado un grado y un poco más con respecto de nuestro planeta. Interés que no siempre estuvo adscrito al rigor con el que se deben llevar tales investigaciones. Es cierto, en cierto sentido, Marte se parece a la Tierra. Asimismo, posee casquetes polares y su superficie cambia con las estaciones. Igual acá tengo de secuencia temática, entonces tengo en general Marte. Marte, ¿verdad? Entonces yo digo, primero, todo ello despertó la curiosidad. Ni siquiera podría empezar, ¿no? Su día dura, estamos hablando de Marte. El interés que no siempre estuvo adscrito a sí mismo. Ya, entonces vamos a empezar por lo más grande. Marte como planeta. ¿Quién es otro planeta? La Tierra. Entonces vamos desde lo más general. En cierto sentido, Marte se parece a la Tierra. ¿Sí? Ya, en cierto sentido, Marte se parece a la Tierra. Ahora sí voy a ser más específico, cada vez más específico. Ya, ahora, ¿cómo es Marte? Algo sobre Marte, ¿no? Su día dura un poco más de 24 horas y su eje está inclinado un grado y un poco más con respecto al de nuestro planeta. ¿No? Ya, mira, porque estamos hablando de nuestro planeta. Por eso primero tuvimos que poner a la Tierra. Después, ¿quién sigue?
Asimismo, posee casquete porque estamos diciendo las características de Marte. Polares y su superficie cambia con las estaciones. Después, ¿cuál sigue? Todo ello, muy bien, todo ello despertó la curiosidad de los científicos de principios del siglo XX. Y por último, ¿qué digo? Ya. Por último digo, interés, ¿no? Todo ello despertó la curiosidad. Después de hablar de curiosidad, otra vez hablo. Interés que no siempre estuvo adscrito al rigor con el que se deben llevar tales investigaciones. Ese es el orden correcto, ¿no? 4, 2, 5, 1, 3, ¿ya? Discrimino y marco la alternativa que presente la secuencia correcta. El antiguo peruano y el trabajo colectivo. Dice, la historia y la necesidad lo habituaron a trabajar en equipo, a depender de la tierra. Lejos de la ignorancia que se le enrostra, tuvieron agudo sentido para domar la naturaleza. Unidos por el cultivo de los topos, ailales, ¿no? El antiguo peruano prosperó atento a sus sugerencias, rindiendo pleitesía a la tierra. Prueba de ello tenemos los grandes andenes que cambiaron el terreno agrícola. El antiguo peruano por tradición es colectivista. ¿Por dónde voy a iniciar? Fácil, mis. Voy primero al tema también igual más general, que estoy hablando el antiguo peruano y su trabajo colectivo. Entonces, con el título, ¿cuál es lo que se parece al título? La 5, el antiguo peruano por tradición es colectivista, ¿verdad? Y de ahí me voy a la historia, ¿no? Es como también acá de orden cronológico. La historia y la necesidad lo habituaron a trabajar en equipo, a depender de la tierra, ¿sí? Y después, unidos por el cultivo de los topos, ailayes, ya, ¿qué es lo que hacían, no? Prosperó, rindiendo pleitesía a la tierra. Lejos de la ignorancia que se le enrostra, tuvieron agudo sentido para domar a la naturaleza. Prueba de ella, tenemos los grandes andenes, eso es ya el final, ¿no? El ejemplo final. ¿Sí? Ya, esa es la alternativa correcta, la alternativa B. 5, 1, 3, 4, no, 2, 4. Organizo los enunciados y escribo el número dentro de los paréntesis. Narrar una historia. Se debe explicar bien dónde ocurren los hechos y quiénes son los personajes. Tiene que establecerse claramente las siguientes partes: planteamiento, nudo y desenlace. En muchas ocasiones les cuentas a tus amigos y amigas historias o cuentos que has leído o películas que has visto. Para que tus oyentes te sigan con atención, conviene que los relatos tengan estructura o incluso puedes relatar interesantes historias que tú has inventado. Por ejemplo, aquí, la 5, no es, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo comienzas tú a contar una historia? En muchas ocasiones, no estás explicando por qué cuentas, ¿no? Cuentas a tus amigos historias, cuentos que hayas leído, ¿sí? Y después, ¿qué haces, no? O incluso puedes relatar interesantes historias que tú has inventado. O sea, no solo que has leído, sino que has inventado. Porque algunos no leen, pero se inventan. Y después digo, ya. Digo, para que tus oyentes te sigan con atención, conviene que los relatos tengan una estructura, o sea, se comprenda, ¿sí? Y después, ¿qué digo? Se debe explicar bien dónde ocurren los hechos y quiénes son los personajes. Y por último, ¿qué digo? Tiene que establecerse claramente las siguientes partes: planteamiento, nudo y desenlace. Sí, planteamiento, nudo y desenlace. Ese es el final. Ya, entonces la secuencia correcta es 4, 5, 1, 3, 2. Vamos al ejercicio 5. Analizo el texto y subrayo el enunciado que está ubicado en un lugar que no le corresponde. Luego coloco una flecha la ubicación correcta. Acá está, ya está ya colocado. El águila es el nombre dado a las mayorías aves depredadoras. Las águilas son miembros de la familia de los Accipitridae. El águila real mide más de 2 metros con las alas extendidas. Las águilas pueden variar su tamaño, sus hábitos, dependiendo de su ambiente natural. Las especies más conocidas son el águila real y águila blanca. Entonces, yo estoy hablando, después dice, las águilas pueden variar según su tamaño, hábitats,
natural, no, el águila real mide, estoy hablando del águila real, quiere decir que antes del águila real yo he tenido que hablar del águila real. Entonces, esto va aquí, ¿no? Ya esto va a ir acá, porque estoy mencionando al águila real, pero aún no, tenía yo que tener primero esto, las especies, ¿sí? Organizo y enumero las oraciones, escribo el tipo de secuencia empleada. Ahora acá sí voy a ver, ¿no? Si es temporal, si es temática, ¿no? Ya, ahora, la homonimia. Palabras homófonas, tipo de homonimia parcial absoluta, palabras homógrafas, definición de homonimia. Claro, primero va a ir la definición de homonimia. Después que va a ir, claro, tipos de homonimia. Y vamos a ver cuál es, parcial o absoluta. Cuando es parcial son las homófonas y la absoluta es cuando está escrito tal cual, ¿sí? ¿Qué tipo de secuencia tiene? Va desde lo más general hasta lo más específico, por lo tanto es de tema, secuencia temática. Vamos a ver el ejercicio 7. Analizo los enunciados del texto y enumero la secuencia correcta. Aquí la secuencia correcta es la siguiente, ¿no? Vamos a leerlo. Las varices son, porque estamos hablando de las varices. Entonces vamos a decir la definición primero. Son dilataciones de las venas superficiales que suelen aparecer con mayor frecuencia en las piernas. Generalmente se deben ¿a qué se deben? ¿No? A la debilidad de las paredes de la vena o una alteración de la estructura y la función de las válvulas venosas. Las varices son un problema muy frecuente que llega a afectar aproximadamente a un 20%. Y date cuenta acá son dilataciones, eso sí era lo más general, pero si yo digo son un problema muy frecuente y estoy dando estadísticas, eso ya es un poquito más específico. Después tengo, aparecen con mayor frecuencia en aquellos que permanecen de pie durante largos, ¿no? Periodos del día y también en personas obesas. También las mujeres son más propensas a sufrirles, aunque la diferencia entre ambos sexos desaparece con la edad. Y por último, muchas de estas mujeres, ¿no? Las presentan durante el embarazo debido a la menor movilidad. Ya porque dice también las mujeres son más propensas y después hablo de las mujeres otra vez, muchas de estas mujeres. Estoy haciendo referencia a lo que ya había mencionado antes. Bien, vamos a continuar entonces. Analizo el texto y marco la alternativa que presente el orden correcto de los enunciados. Wendy y Huasca. De cuerpo esbelto como la paja brava, tenía un rostro delicado y risueño. Hija de un poderoso cacique, Wendy era una princesa de soberana belleza. En castigo, mandó que lo atasen uno frente a otro sobre las rocas de unas cumbres elevadas. El padre, ciego de furor, los hizo perseguir por sus soldados más leales, apresándolos. El oficial Huáscar, enamorado ardientemente de la beldad y correspondido por ella, la raptó sabiendo que no habría otro modo de tenerla. Entonces, primero estamos hablando de Wendy. Entonces, veamos, ¿dónde hablan de Wendy? En el 2 y 1. Hija de un poderoso cacique, Wendy era una princesa de soberana belleza. Entonces, ¿por qué era bella, no? Su cuerpo era esbelto, como la paja brava, tenía un rostro delicado y risueño. Bien, y de ahí de quién vamos a hablar, de Huáscar, Wendy Huáscar, ¿no? El oficial Huáscar, enamorado ardientemente de la beldad y correspondido por ella, la raptó sabiendo que no habría otro modo de tenerla. Y después nos vamos, donde, ya, ¿qué pasó? El padre se enojó, ¿no? El padre, ciego de furor, los hizo perseguir por sus soldados más leales, apresándolos. Y por último, en castigo, mandó que los atasen uno frente a otro sobre las rocas de las cumbres elevadas. Entonces, esa es la alternativa correcta, ¿verdad? Bien, la alternativa C. Vamos ahora sí con la tarea. Su tareita es copiar el contenido, como les dije, lo que tienen que copiar es el separador, es decir, la carátula de la sexta unidad con el valor, la frase y la confesión de fe, porque este tema ya lo hemos hecho la clase pasada. Y vas a resolver la página 99 del libro de actividades de aptitud verbal, que también habla sobre el plan de redacción. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga.